Tenemos hoy una voz muy especial que además de ser una amiga de toda la vida, es una persona que genera mucha admiración porque nos va a enseñar hoy algo muy especial sobre el duelo y sobre cómo sobrellevar el duelo, pero pues quisiera que ella nos cuente un poco más. Bienvenida, ella es María Inés Londoño. Gracias, Dianita, Camila, qué gusto estar aquí con ustedes y yo honrada de que me hayan invitado. Bueno, yo siempre me cuestiono un poquito de cómo presentarme porque a veces uno no está muy acostumbrado a decir como lo esencial de uno. Uno suele presentarse por lo que hace y realmente eso no es lo que somos. Entonces, pues yo diría que pues en honra primero soy mujer. Como mujer creo que me puedo identificar como un buscador incansable desde muy, 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 muy jovencita. Y desde muy jovencita también como que decía que yo era un ser que tenía una concepción trascendente de la vida. Y como en esa mujer buscadora, pues he hecho distintas cosas a lo largo de la vida. He sido madre, he sido esposa, he sido amiga, he sido trabajadora, he sido abogada, soy terapeuta actualmente. Básicamente lo que busco es darle sentido a mi vida y darle un sentido que me dé una autorrealización y plenitud. Cuéntanos qué es el duelo, pero cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué ha sido el duelo para ti? Pues indudablemente es un tema totalmente personalísimo, una experiencia que todos vivimos a lo largo de la vida. Incluso los estudiosos, porque aunque yo he estudiado mucho, no me declaro estudiosa ni experta en duelo como los tanatólogos, o sea, personas que se dedican desde la parte de la ciencia y desde la complejidad de la mente, sino yo como un ser humano que lo ha experimentado, lo he estudiado, pues todos los vivimos y incluso dicen que podemos tener hasta más de 20 duelos a lo largo de la vida. Y inicialmente solo se hablaba del duelo por muerte. Hoy el duelo cubre todo aquello que genera cambio y cambios significativos a lo largo de la vida. Entonces, pues indudablemente mi experiencia llega principalmente por el duelo de muerte. Y siempre que hablo de duelo o dicto charlas o hago talleres o acompaño a otros en el duelo, siempre lo hago en homenaje a mi hija. Mi hija menor muere, ya va a ser este año 5 años. ¿Cómo sucede ese primer momento? Pues mi hija murió faltándole 13 días para cumplir 26 años. Entonces, pues era muy joven, murió de repente de un aneurisma cerebral. Pues indudablemente eso, en mi caso personal, marcó un antes y un después en mi vida. No fue mi primer duelo, eso también he de aclararlo. La vida como que nos va como preparando, porque pues antes del duelo de Juliana yo había tenido otros duelos significativos en mi vida, pues empezando por el de mi padre, empezando por el de mi pareja y padre de mis hijas. Había ya perdido a mi abuela, tías abuelas, una hermana. Entonces no era mi primera experiencia con la muerte, ¿sí? Y sin embargo, fue un antes y un después, porque la muerte de un hijo sí es muy particular, porque como que invierte el orden de la naturaleza. Lo predecible, podríamos decir, es que nosotros no enterremos a nuestros hijos y sean ellos quienes nos entierran a nosotros, porque vamos primero en el camino. Y sin adelantarme, porque pues de todas maneras, pues hay como un desarrollo de mi historia, por decirlo de alguna manera, es un elemento sanador para mí el acompañar a otros en sus pérdidas, a que ellos encuentren su propio caminar y su propia manera de transitar el dolor, porque el duelo es eso, pero también es adaptación, adaptación al cambio, adaptación a una nueva forma y circunstancia de vida. ¿Qué pasa en nuestro cerebro o bueno, digamos desde una perspectiva psicológica y también física, desde nuestras emociones? ¿Qué significa el duelo? ¿Es como la falta de algo o el cerebro funciona de alguna manera distinta? ¿O qué significa físicamente el duelo en un ser humano? Somos unos seres integrales. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que el cuerpo reacciona de una manera, el corazón de otra, la mente de otra, el espíritu de otra. Somos todo. O sea, somos una unidad que experimenta en el primer momento
un shock. Y como shock se genera toda una transformación química, incluso a nivel cerebral. Hay un total desequilibrio, incluso hormonal, en el organismo del ser humano. Y empezamos a generar en mayores cantidades hormonas como por ejemplo el cortisol o la adrenalina. Y eso impacta nuestro funcionamiento cerebral. Y en ese momento, esos primeros momentos cuando yo hablo de momentos, no son horas, ni días, ni meses, ni semanas. Cada ser humano modulamos eso de distinta manera, de acuerdo a nuestro momento histórico, de acuerdo a la salud que tengamos en el momento en que se adviene la pérdida, nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestro vínculo con la persona que acaba de morir. O sea, ahí hay cantidad de condicionamientos. Por eso es que generalizar en temas de duelo es peligroso a mi manera de ver, porque nosotros no podemos entrar a ningún esquema, a ningún como paquete, como diciendo, tú debes hacer Esto esto y debe esto ser y esto. así. No, pues Ujú, no debe ser así. O sea, cada ser ujú. humano es muy, muy individual en sus momentos. Pero lo único cierto es que si el organismo físicamente hablando recibe un estado de shock y eso en esos primeros días, horas, momentos, semanas, hay como todo un trastorno, entre comillas, de nuestra química orgánica y de nuestra química cerebral. También en determinado momento ese estado de shock nos puede proteger. En mi caso particular, y es del que pues puedo dar fe, por decirlo de alguna manera, aunque también ya lo he ido validando con personas que voy acompañando y mecánicas que se van como conociendo, es cierto que uno entra como en un proceso de adormecimiento, puede pasar un proceso de adormecimiento como un letargo, ¿sí? Como que si a uno se le desconectara algo, o sea, yo puedo decir como que se desconecta algo en mi cerebro y eso me permite soportar el golpe, ¿sí? Porque indudablemente la reacción natural es rechazar el golpe. Cuando yo llego a mi casa, yo encuentro a mi hija muerta y solo vivíamos ella y yo. Cuando yo llego, pues obviamente mi reacción natural es pues inmediatamente botarme al piso a mirar qué pasa con ella. Y obviamente en medio de ese shock y medianamente algo lúcida, pues yo trato de tocarle el pulso. Y entonces uno actúa como en las películas, que aquí, que el corazón, o sea, uno efectivamente lo verifiqué. En el momento en que yo lo hice, yo fui consciente que ella estaba muerta. Pero al mismo tiempo mi mente dijo, no está muerta, que es donde uno entra en un estado inmediatamente de negación. Inmediatamente, no puede ser, ella no puede estar muerta. Sin embargo, a pesar de que mi escaso conocimiento en teoría tenía de prestar unos primeros auxilios, lo hice, pero inmediatamente el cerebro me bloquea y entro en negación. Obviamente en esos primeros momentos todos reaccionamos muy diferente. No es ni correcto ni incorrecto. Es nuestra reacción emocional. O sea, aquí si la persona grita, grita, si la persona llora, llora, si la persona aparenta mantiene un estado de calma, lo mantiene. O sea, no es que la que está en calma, uy, no. Y la que grita, uy, ¿cómo se le ocurre? O la que llora, pero a ver, que la calmen. No. La manera que cada ser humano reacciona es válida. Y es ante un momento de shock y un momento de negación y un momento, entre comillas, de terror. O sea, hay un miedo extremo. Recordemos que el miedo como emoción básica es una reacción cerebral ante el peligro, ¿sí? Ese es el miedo. Y el miedo en su primigenia expresión es protector. Y eso es muy importante que lo tengamos presente porque es que todo el mundo dice, mire, pero como es de miedosa. Sí, puede ser un calificativo despectivo, pero en su estado primigenio el miedo nos protege. Entonces, en ese instante, pues todo eso se revuelve en nuestra mente. Entonces, obviamente hay demasiados estímulos y ante tantos estímulos, pues hay un caos, ¿sí?
¿Cómo se expresa el caos? Cada uno, por eso lo digo, lo puede expresar en silencio, en llanto, en gritos, y por eso en esos momentos que son desgarradores, pues uno muchas veces ve expresiones que desde afuera se pueden calificar de excesivas, pero nunca una persona que reaccione es excesivo. Esa fue su manera de soportar el dolor y expresar el miedo. Entonces, por eso es tan importante validar esos primeros momentos con profundo respeto. Más que decir, es callar, porque es permitir que la persona exprese lo que quiere expresar. Hay abrazos importantísimos en esos momentos y suelen ser abrazos silenciosos. O sea, las palabras sobran. Ni siquiera uno cerebralmente está como en capacidad de poder escuchar realmente lo que le dicen. Pues digamos que sí hay cambios bioquímicos, sí hay cambios físicos y puede generar pues un shock o un estrés postraumático con todo lo que eso trae: decaimiento, pérdida de apetito, ataques de ansiedad. Eso todo es posible que pase en un estado de duelo en esos primeros momentos. En la medida en que se prolongan estados extremos de un estrés postraumático, que empieza a generarse una depresión, que puede haber otros síntomas médicamente hablando, pues por eso es que también es importante contar con apoyo. O sea, hay duelos que yo sí personalmente recomiendo que las personas no se sientan mal en pedir ayuda. Hay que pedir ayuda médica si es del caso, psiquiátrica si es del caso, psicológica si es del caso, terapéutica si es del caso, pero es muy importante vivir un proceso de duelo de manera acompañada. Y creo que sobre todo por tu parte con esta experiencia es muy importante que lo digas, porque yo, por ejemplo, siempre me he sentido muy incómoda cuando tengo que decir esas cosas, porque desde pequeños nos enseñan como tienes que decir lo siento mucho, cuando realmente no sabemos qué se siente, no estamos sintiendo lo mismo que la otra persona. Entonces, yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo crees que tú desafías las creencias anteriores que tenías sobre el duelo hacia la muerte? ¿En qué cambia tu manera de pensar, sobre todo basándonos en esta percepción cultural que existe sobre la muerte y sobre el duelo? Fíjate que tú dijiste algo muy importante. Sí, hay una cantidad de condicionamientos culturales. Cantidades. Y efectivamente uno dice, lo siento mucho, mi sentido pésame, mis condolencias, y se vuelven palabras huecas, que muchas veces hasta para algunas personas pueden resultar ofensivas, falsas, como que sí, o sea, a la hora de la verdad yo diría que aun cuando algunas personas pueden entenderlas como que les genere rechazo, en el fondo es lo que acabas de decir tú, Camila. No tienen sentido porque la otra persona no puede sentir nunca lo que la otra siente, cosa que nos pasa con todas las realidades de la vida. Yo puedo tener una experiencia similar a ti, pero tú la vives de una manera y yo la vivo de otra. Realmente uno no puede sentir lo que siente el otro. Lo que genera es esa empatía. En la medida que uno lo ha experimentado, pues se le facilita esa empatía, ese entendimiento de decir, ¿por qué? Porque se le abre a uno una posibilidad mental. Esta persona puede tal cosa, esta persona puede estar sintiendo tal otra. O sea, se nos abre una opción y de ahí la empatía, porque lo hemos experimentado. Pero cada uno siente a su manera. Y son culturalmente hablando todos esos clichés que indudablemente uno cuestiona. Camila tocó un punto, pues que en mi caso particular fue esencial. Llega un momento, pasado varios meses, varios meses de la muerte de Juliana, que yo siempre he dicho que entré como en un estado de arena movediza. Cuando yo era niña, yo empecé a ver televisión y a mí eso me pareció maravilloso, pero habían cosas que me llamaban la atención y unas que me causaban miedo. Y entre esas, los programas que contaban o mostraban arenas movedizas. A mí eso me parecía terrible, o sea, a mí eso me parecía terrible. Y yo decía, ay, ¿qué tal que uno caiga en eso y que uno sentía eso y se lo termina tragando la arena movediza? ¿Por qué lo contextualizo? Porque todo eso nos condiciona.
¿sí? Entonces, cuando uno puede experimentar alguna sensación ante los miedos que hemos tenido, los miedos afloran. En el duelo, todo aflora si uno lo permite. Entonces, cuando pasaron varios meses, empecé como en ese mar de emociones y de cuestionamientos a sentirme en una arena movediza. Yo nunca he visto una arena movediza en la vida real, pero emocionalmente la viví, en donde yo sentía que la tierra ni me terminaba de tragar, pero tampoco lograba salir de ese estado de confusión y de sin sentido. Y ahí creo que por eso digo que es un punto, en mi caso, fundamental. Uno de los primeros libros que leí, y ya era la tercera vez que lo leía, porque ya lo había leído en duelos anteriores, era el de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, en donde este médico psiquiatra que vivió la experiencia de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial narra cómo sobrevive a los campos de concentración. Y a raíz de eso desarrolla la técnica de la logoterapia. Y la logoterapia se caracteriza por eso, por la exploración de saber cuál es la libertad humana. Y en donde está la libertad, entre comillas, está la alternativa de encontrarle sentido a la vida, aún en medio de los peores dolores que uno experimente. Entonces, en esos meses lo que yo hago es cuestionar todas mis creencias y atreverme, y digo atreverme porque sí, en medio de toda esta travesía y de estas arenas movedizas, sí hay momentos de mucha oscuridad. Hay momentos de soledad, de dolor, de tristeza. Es como si nuestra mente, y en ese momento pues así lo veo que yo lo hice, ¿no? Que uno ha vivido un dolor tan extremo y ha sido tan evidente que la persona que uno amaba ya no está. Y pues yo vivía con Juliana, además, solo vivíamos ella y yo. Entonces, pues indudablemente era una realidad física donde yo volteara, ella no estaba. Y ya no era esperarla que llegara de la universidad o yo llegar de una oficina, mirara donde mirara, no estaba. Es tan tope que todo lo demás es insignificante. Y por eso ese sinsentido del que Sin hablas. sentido. Entonces uno dice, el que está desgarrándose las vestiduras porque se quedó sin trabajo. Y uno dice, ¿y? El que está por allá diciendo que el novio le terminó. ¿Y? Sí, o sea, llega uno como a decir, nada es tan importante realmente. Pero en medio de ese sinsentido, pues también pasa el que, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué tiene sentido? Por eso también una de las cosas por las que a veces sí se pasa también en el duelo, pues es el deseo de morir. Entonces, si mi hija que era más joven murió, pues yo mejor me muero. Y ahí, a modo anecdótico, pues me haces acordar mucho porque pues para aquí que quienes nos estén escuchando, el día de la muerte de Juliana, María Inés y yo estábamos trabajando juntas en el día y estábamos, me acuerdo, preparando un evento con unos indígenas. Y estábamos en una preocupación porque no contestaban o algo no había salido como queríamos. Me acuerdo que tú te fuiste para tu casa y después cuando pasó lo de Juliana nos volvimos a encontrar porque con mi mamá pues quisimos acompañar a Manes en ese momento tan inexplicable y tú me cogiste las manos y me dijiste, mire Dianita, y nosotras preocupándonos por un evento de unos indígenas y eso me quedó, o sea, no se me ha salido del corazón porque lo pienso en cuanto a lo que dices, que uno muchas veces no dimensiona o uno muchas veces tiende a darle mucha importancia a pequeños detalles y cuando ve otras cosas en la vida que realmente retan, ahí uno dice, y volvemos a esto del sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cuando este dolor
está más allá de cualquier cosa. Así es, así es. Fíjate que eso es bien, bien importante porque si bien pues se me aguan los ojos, lo único cierto es que en mi caso es que el duelo enseña más sobre la vida que sobre la muerte. Qué lindo eso. Qué hermoso. Y qué Y que explícanos Porque un poco precisamente esto. nos enseña eso, Dianita. Claro, los indígenas son importantísimos, también son seres humanos. Pues en el rol que desempeñábamos en ese momento era parte de nuestras responsabilidades, ¿sí? Pero son importantes como seres humanos. O sea, es encontrar ese punto medio y en eso la filosofía de Oriente sí nos lleva a Occidente, pero siglos de avance. Y es como yo realmente le doy la importancia real, justa, equitativa a las cosas. Cuando nosotros estamos en medio del trabajo y eso nos ha pasado a todos y sigue pasando, creemos que no hay mañana, que no hay mañana y hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? En esos sentidos también entra uno a cuestionarse. O sea, estamos inmersos en unos condicionamientos sociales, culturales, económicos que nos llevan a unas falsas creencias de producción. Y la producción no solo es financiera o económica, ¿sí? O contable, como quieran. Es un exceso de producción de que el hombre solo es si hace. El hombre solo vale si hace. Entonces estamos tergiversando y le estamos dando un mayor valor a lo que hacemos que a lo que somos. Entonces, por eso digo que el duelo lo que nos invita es a volver a encontrarnos con quién soy yo y qué sentido tiene mi vida, ¿sí? Porque muchas veces le dicen como madre que el sentido de nuestra vida son nuestros hijos. Si el sentido de mi vida hubieran sido mis hijos, yo ya hubiera muerto 4 veces y ya les digo por qué. Perdí 3 bebés que no nacieron. Y esos fueron, digamos, las primeras experiencias más directas también en el duelo. ¿Por qué? Porque las viví en mi cuerpo. Y Juliana 4. Es decir, que yo soy madre de 6. Hubiera muerto 4 veces. Y aquí estoy. Es Y decir, aquí que estás. el sentido de vida no me lo dan mis hijas. Hijas, ahorita hablo de hijas porque pues las 3 que nacieron fueron mujeres y 2 que están vivas, gracias a Dios, como diría la gente. Entonces, sí, claro, que son un elemento esencial en mi vida, sí. Claro que han sido mis primeras motores en muchas cosas, sí. Que me han estimulado, sí. Ni ellas son que yo ni yo soy ellas, ¿sí? Somos seres diferentes que cada una tiene una manera de experimentar la vida. Siento que has dicho como 10 cosas en 2 minutos, de las cuales a todas quería preguntar y a las todas quería comentar porque siento que de alguna manera desafías muchas cosas con las que todos empezamos a crecer y de las que todos aprendemos que después, como tú misma dijiste, nos cuestionamos y cambiamos y transformamos la manera de pensar. Pero una de las que quería resaltar en este momento es esa creencia sobre el duelo y cómo se debe manejar y cuáles son las etapas por las que pasamos. Hablando sobre todo de que no todo el mundo vive el duelo de la misma manera. Entonces, esas etapas de las que nos hablan, de la negación, de después la aceptación, bueno, esas etapas en realidad son así o a veces se viven de otra forma. Bueno, mira que ahí tocas un tema, digamos, desde los estudios que se han realizado. ¿Quién es la autora de esas etapas? La doctora psiquiatra médica ya fallecida, Elizabeth Kubler-Ross. Para los tanatólogos es una voz totalmente autorizada y lo es, lo es. Esta médica psiquiatra que muere, si no estoy mal, en el 2004, hace todos unos estudios desde la psiquiatría, pero también hace unos estudios a partir de los enfermos, de donde salen esas etapas en el contexto inicial de la doctora Elizabeth, es de cómo los enfermos terminales van desarrollando su proceso de asimilar la enfermedad. O sea, es el duelo
Mi de duelo de la propio, salud, de mi es propia el vida. de mi propia vida. Entonces, ella va diseñando como ese camino en el cual viene precisamente ese final. O sea, el final de ese camino es aceptar, yo que estoy enfermo, aceptar mi enfermedad y aceptar que la muerte ya es un hecho, pues aparentemente cercano, ¿sí? Entonces, ahí viene ese estado de negación, ese estado de ira, o sea, todos esos sentimientos que se dan de miedo, negación, de resentimiento, de frustración, de impotencia, todo eso se da hasta llegar a ese proceso de aceptación. Aun cuando también los estudiosos dicen no es secuencial. Ah, no, es que ahora estoy en negación. Yo misma les hablé de la negación en ese primer instante, claro, porque nos resistimos al cambio. En el tema, digamos, de la muerte puntualmente, ¿puede decirse que ese dolor se supera o puede decirse que se aprende a vivir con él y esa es la superación? Porque de pronto tendemos a entender superar como el ya no me duele y de pronto pasa un poco más en las relaciones sentimentales. Pero tú que lo has estudiado y de pronto desde otras perspectivas, porque el tema de las relaciones pues es, digamos, distinto, pero ¿puede decirse de verdad que uno supera un duelo o que un duelo algún día se va? ¿O qué es superar el duelo? El común es superar como diciendo, se acabó. Eso es lo usual. Y muchísimos autores que trabajan de duelo siguen hablando de la superación. La tendencia es cada vez menor. Y yo diría, en mi caso y en lo que veo y la manera como lo enseño y lo transmito, uno no supera lo que ama, ni se trata de superarlo. Ni más faltaba, yo no quiero superar a Juliana, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mis abuelos, ni a los bebecitos. No, yo no los quiero superar. Es que ellos viven en mí. Y por eso yo siempre digo que lo que uno hace es integrar el duelo. El duelo no termina, porque si no, no hubiera llorado, teóricamente. Juliana, para poner el ejemplo, pues, concreto y reciente que nos tiene acá, Juliana está en mí, además biológicamente hablando, ¿no? Para las que tenemos la fortuna o el privilegio o la gratitud o la elección de ser madres, las células de mi hija están en mí y las de mías estuvieron en ella. Esas son las famosas células madre. Entonces, no solo hay una realidad física en determinados casos, sino que también efectivamente Julián es parte de mi vida. ¿Y cómo voy a superar a alguien que es parte de mi vida si yo estoy viva? ¿Sí? Entonces se vuelve una paradoja, o sea, la vida y la muerte, el duelo, el dolor, la pérdida, lo único que son representación de la paradoja de la vida. La vida es vida y muerte constantemente, constantemente. Lo que hace que uno se mantenga es porque está vivo, creando diariamente. Pues para mí no hay superación del duelo, hay es integración del duelo y hay una comprensión de lo que significa la vida de la persona que falleció en mi vida. Me parece sobre todo impresionante esto que nos estás diciendo y muy hermoso porque siento que a partir de todo lo que has vivido, como tantas emociones que dices que vienen juntas en ese duelo, ¿cómo llegaste hasta esa reflexión de decir que lo integraste? Yo recibí mucha ayuda. Por eso digo que uno no debe preocuparse de decir auxilio. Hay personas que me ayudaron y no lo supieron muchas veces. Otras que pudieron ser conscientes y decir, hicimos tal cosa. Pero ¿a qué me refiero con toda la ayuda? Primero la familia, ¿sí? Mi mamá estaba viva en ese momento. Ya no, como les comenté en algún momento, creo, han sido 5 años y 3 duelos. ¿Dónde está uno y dónde está el otro? Pues ahí están todos, ¿sí? Ahí está el duelo por mi hija, ahí está el duelo por mi hermano que murió por víctima del COVID y ahí está mi mamá que murió
ahí sí, como dicen, de grande. Entonces, fíjate que en todo ese abanico de realidades, incluso de muertes en vida, y en ese cuestionamiento que les dije, ¿qué significa ser un ser trascendente? Yo empecé a combatir y a rebatir, combatir porque peleé con todas esas creencias, pero en ese escenario, como les decía también, tuve el apoyo de mi familia, de mis amigas, que fue incondicional, el de un médico, el doctor Santiago Rojas, y de mis terapeutas, Gloria Sierra Uribe y Marta Esperanza Fonseca. ¿Por qué los nombro con nombre propio? Porque es una honra a ellos. Me acompañaron ahí. Medicada nunca tuve que estar, no fui una persona que tuve que acudir a la medicación química. Se usaba mucho esencias florales. O sea, había que volver a poner en estado óptimo el cuerpo. Tuve ayuda, pero como digo, me cuestioné. Cuestioné qué era eso de Dios, qué era eso de existencia, qué era eso de una vida y una muerte. Me hice unas preguntas desde lo más básico hasta lo más profundo para decir, ¿dónde está el punto de unión? Entonces, ¿cuándo integro? ¿Cuándo vuelvo, entre comillas, a respirar? Cuando entiendo en mí que la vida es más que la vida y la muerte. Para mí, Juliana existe en otro plano, de otra manera, es una vibración, es una energía en donde uno ve que el universo no es este mundo tan chiquito. Y somos reduccionistas porque queremos controlar. La ciencia ha hecho avances maravillosos y seguramente habrá muchas más cosas por descubrir. Pero hay una parte de la ciencia que lo que queremos es combatir la muerte. Tú nos hablaste al principio de que ese duelo para ti había sido un antes y un después. Y yo quería preguntarte por ese después. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué estás haciendo tú? Porque tú estás haciendo cosas que queremos que nos cuentes. La razón por la cual María Inés está aquí es por el mensaje tan maravilloso y la transformación, que además así quisiera que cerráramos nuestro programa con esta reflexión de cómo María Inés convirtió el duelo en un mensaje transformador que quisiéramos que llegue a la mayor número de personas posibles y el cual admiramos bastante de ella. Entonces, que nos cuentes cómo le diste sentido a tu vida a través del duelo. Fíjate que hasta la definición es difícil, ¿sí? Yo no podría decir que hay una definición, pero tal vez sí es esa frase de que la vida es quien me contiene, pero al mismo tiempo me trasciende. La vida es más que esto, ¿sí? Sí, o sea, yo contengo vida en mi cuerpo, estoy viva, tengo un halo vital, pero ese halo vital, el día que yo muera, se va a mantener en la vida misma. O sea, es como cuando a uno le dicen esas frases de que si soy el océano, soy una gota del océano. Soy gota y soy océano. Entonces, la vida que me contiene al mismo tiempo me trasciende. Eso yo, más que explicarlo desde la palabra, yo puedo decir que hubo la transformación en la medida que fui pudiendo ser consciente de eso, de que la vida es mucho más que este cuerpo y el cuerpo de Juliana, ¿sí? O el de mi mamá, o el de mi hermano, o el de mis hermanos. O sea, es más. O sea, es algo inabarcable. La vida no se encierra. La vida nos contiene y nos desborda. Entonces, en la medida en que pude conectar con esa vida, empecé a ver la vida distinto. Y fíjate que con todo esto de Elizabeth, aquí tengo una frase de Elizabeth, no la de las etapas. Y dice, es muy importante que hagáis lo que de verdad os importa. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Entonces, hoy soy una convencida de que si uno no encuentra su propio sentido y su propio propósito de vida, pues estaremos totalmente temerosas, frustradas, insatisfechas. Entonces, la manera de vivir y tener una vida plena y, entre comillas, honrar
a los que se fueron antes de nosotros, es encontrando esos sentidos y esos propósitos, que no es uno solo, no es uno nada más, es todo. O sea, ¿yo qué hago para vibrar? Entonces, por eso yo venía estudiando, Dianita, todos los temas terapéuticos hace más de 25 años. Soy abogada de profesión, trabajé muchísimos años como abogada y el antes y después fue que ya como todo tenía sentido y nada tenía sentido, pues dije, llegó la hora. O sea, ¿para cuándo? Si no es ahora que voy a hacer lo que realmente me apasiona, ¿cuándo lo voy a hacer? Y por eso, desde hace 4 años, plenamente, a ser terapeuta y a acompañar a otros seres humanos a que encuentren su sentido y propósito de vida. ¿Y qué tipo de terapia haces? La que más utilizo es la psicogenealogía. Yo venía preparándome hace varios años en todo el tema transgeneracional. Y digamos que como en esa línea de que la persona como que identifique sus condicionamientos, sus creencias, sus miedos, pues es la que más uso. También uso la logoterapia de Víctor Frank, todo el tema junguiano de los arquetipos, de entender la mente humana que es muy compleja. Somos unos seres complejos. Y el tema de las emociones, que es lo que genera la mayor dificultad, es lo que hay que aprender a comprender y gestionar. Entonces este año decidí hacer un ciclo de talleres. Entonces voy a hacer todo ese ciclo de taller que lo diseñamos también como camino, o sea, un camino, o sea, ¿qué pasa con ese tema de la aceptación? Porque si hay un nivel de aceptación, claro, no es que tengo que aceptar que Juliana está muerta, entonces sí hay aceptación. Aquí el beso que ella me dio la última noche aquí en la frente, que siempre lo tengo aquí, lo llevo y lo siento, uno sí siente. Uno sí siente a los muertos y eso es maravilloso en medio de todo. Siente lo que vivió. ¿Y por qué? Porque hay una memoria celular. Todas nuestras emociones quedan grabadas en nuestro cuerpo y eso hoy lo estudia la epigenética. Entonces, efectivamente, podemos recordar, podemos volverlo a experimentar en este cuerpo que aprende a conocer a partir de esas sensaciones sensoriales. Y luego a interpretarlas, a recordarlas y a darle un manejo según el caso, porque pues hay emociones que pueden ser muy dolorosas, obviamente. Y se duele, y el duelo duele, y duele en el cuerpo, y duele el corazón, y duele el estómago, y duele el vientre, duele. Entonces, parte de ese integrar el duelo es también entender el vínculo con la persona con quien murió, cómo fue ese vínculo, pero también mantenerlo. Yo cultivo el vínculo con Juliana, yo le escribo a Juliana, yo dialogo con Juliana, me encanta ver las fotos de Juliana, o sea, yo cultivo el vínculo. Eso es parte de que Juliana existe y vive. Entonces eso es elección, que es lo que dice Víctor Frank. El dolor es inevitable, el sufrimiento lo podemos elegir. Es paradójico como el dolor de la partida de Juliana de algún modo te llevó a tu verdadero propósito y creo que es la mejor forma de honrar la presencia de Juliana, como dices tú, que no es físicamente ella aquí, pero que ese vínculo que cultivas, lo cultivas desde la realización de tu propósito de vida. Así es. Muchas gracias, Manes. Estuvo maravillosa esta charla. Dos. De verdad que estamos muy agradecidas por todo esto que nos has compartido. Siento que lo dijiste de una manera que desafía tantas cosas, pero a la vez sentí muchísimo amor en tus palabras. Sí. Entonces, No, hermoso. eso te lo agradecemos. Te abrazamos mucho.